Bueno, mi nombre es Dylan Garcés, estoy dando la prueba de test parcial y mi tema que me tocó es la tendinopatía rotuliana. Vamos a empezar con la observación estática. En este caso vamos a dar una evaluación enfocada en lo que va a ser la rodilla. En primer parámetro tenemos que evaluar lo que es la postura. En esto podemos encontrar ciertas anomalías, como sería un varo que en el caso de las mujeres sobrepase a más de los 15 grados y en caso de hombres que sobrepase más de 10 grados. Se puede encontrar también un varo, una disposición neutra. En el caso de una vista lateral podremos encontrar un geno recubatum, un genuflexo con previo antecedente quirúrgico que nos puede indicar el paciente. Regresando a una vista anterior, tenemos que también evaluar, al ser un componente del miembro inferior que cuenta con la cadera, tal vez algún tipo de anteversión o retroversión femoral. Eso por el lado de la postura. Avanzando con el lado de la musculatura, se puede evaluar una hipotrofia, una hipertrofia, una atrofia, una pérdida de la continuidad del grupo muscular cuádriceps, en la parte posterior de los isquios, parte del compartimiento medial los abductores, en la parte del compartimiento lateral también lo que sería el tensor de la fascia lata, y por la parte también posterior se podría ver algún tipo de condición asociada a la musculatura isquiotibial. Avanzando con esto tenemos también que cerciorarnos la musculatura retroflexiral, tibiales anterior y peroneus, tal vez, si existe alguna anomalía. Avanzando con lo que son tendones, se puede divisar lo que es un engrosamiento del tendón mismo, un aumento del volumen, incluso una pérdida de la continuidad. A nivel ligamentario no es tan visible la observación de algún tipo de anomalía, pero lo que se podría encontrar es algún tipo de inflamación, algún tipo de edema que nos pueda llevar a algún tipo de traumatismo que haya recibido el paciente. En la parte de los huesos podremos encontrar algún tipo de deformidad y deberíamos fijarnos mucho en lo que son las protuberancias óseas. En la parte articular lo que podremos encontrar es una discontinuidad articular, algún tipo de deformidad. En caso de rodilla podríamos encontrar algún tipo de anomalía asociada a artrosis o artritis. También algún tipo de derrame sinovial. En lo que es la fascia podemos encontrar alteraciones de la coloración, cicatrices, hematomas, equimosis, entre los principales. De rodilla vamos a ponernos una camilla. De forma activa vamos a pedirle al paciente que trate de unir, flexionamos para la flexión. Vamos a pedir que la parte de la pantorrilla trate de pegarse con lo que es el muslo de forma pasiva. Activa. Vamos asimismo a pedirle que regrese otra vez el posicionamiento y le vamos a pedir que la parte posterior de la rodilla trate de topar lo que es la camilla con fuerza, de forma activa. Vamos a ponernos sedentes. Vamos a pedirle que realice las rotaciones internas y externas del rodillo, desviando el pie hacia adentro o hacia afuera. Por la parte ya pasiva podemos empezar con la articulación femoropatelar, donde vamos a hacer deslizamientos superiores e inferiores de lo que es la rótula, desplazamientos mediales y laterales para evaluar la movilidad de la misma.
de forma pasiva, regresando a la articulación femorotibial, vamos a realizar la flexión. Entonces la flexión tiene al final del rango de movimiento un componente de sobrepresión para evaluar este también. Entonces vamos a hacer la toma desde lo que es la zona de la tibia y vamos a fijar la otra mano en lo que es el fémur y vamos a proceder a tratar de hacer esta unión entre lo que es la pantorrilla y el muslo, la parte posterior. Entonces llegamos ahí y realizamos una sobrepresión. Para el caso de la extensión vamos a hacer una palanca para darle un poco de espacio a la pierna para que llegue otra vez hacia abajo. Entonces vamos a fijar una mano igualmente en lo que es la parte posterior de la tibia y la otra mano en el fémur y vamos a ejercer una palanca. Igualmente para lo que es las rotaciones le vamos a pedir al paciente que se encuentre sedente y de forma pasiva vamos a tomar por la parte de la tibia y direccionarla hacia adentro y hacia afuera para evaluar las rotaciones. Ya, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué movimientos de estos fisiológicos y si de forma activa o pasiva le dolería más al paciente? En este caso de tendinopatía rotuliana. Podría ser lo que son el movimiento de flexión y extensión. En los dos podría encontrar molestia. ¿Por qué en los dos? Al momento al ser el tendón una estructura que recibe la carga de muscular, tenemos como principal músculo el cuádriceps que genera la extensión. Entonces ahí, al estar debilitado o al tener una alteración, podría desencadenar el movimiento de la carga al tendón. Y por parte de realizar el excéntrico de este mismo músculo, la acción concéntrica del isquiotibial, que es la flexión de rodilla, podría también hacer una sobrecarga. Ya, ¿el dolor se presentaría más en activo o en pasivo? Realmente sería más en activo, porque existe la propia compensación del cuerpo del paciente. Al ser pasivo también sí podría sentir, pero con menor grado de dolor. Pasemos a los test ortopédicos. Perdón, la palpación. Recién estamos en los movimientos, nos falta la palpación. A ver, inicialmente pediríamos una contracción del paciente del cuádriceps y al tener la contracción del paciente podremos identificar tanto el vasto medial como el vasto externo y por encima el recto femoral. Podremos hacer la palpación de estos músculos a ver si existe algún grado de tensión, si podríamos encontrar alguna discontinuidad o un hipertrofismo de estos mismos. Por el compartimento medial tenemos asociados posiblemente por la zona a los aductores. Tenemos un aductor largo, un aductor menor y un aductor mayor. Por el compartimento lateral encontramos lo que es la cintilla iliotibial, la cual se asocia o se inserta en lo que es el cóndilo lateral del fémur, que podría darnos algún tipo de indicio del paciente. Tendríamos que igualmente ver sus tensiones, si es que se hallan con un aumento de la tensión. A nivel de la rótula,
podríamos evaluar los bordes, tanto superior, inferior y los laterales. De parte lateral mismo de la rodilla, podremos seguir evaluando lo que son ligamentos colaterales. También se podría evaluar ligamentos colaterales, ligamento anterior y posterior internos de la rodilla, para poder descartar algún tipo de asociación de la lesión. Podríamos también evaluar lo que es el tendón en sí, rotuliano, dando una palpación transversal. Podríamos evaluar la grasa de Hoffa. Podríamos evaluar también en esta parte lo que es la musculatura tanto peronea, por el lado de la cabeza del peroné. Podríamos evaluar la espina de la tibia, el tubérculo de Yerby, la pata de ganso y las tres bursas: la bursa superior y suprapatelar, la bursa infrapatelar y la bursa inferior que se encuentra abajo de la pata de ganso. Para tu patología en específico, de las estructuras que me mencionaste, ¿cuáles vuelve a palparles, por favor? El tendón rotuliano, el reuma transversal, la grasa que se encuentra inferior y lateral al tendón, como le había dicho, la musculatura. Creo que esas serían las... y la rótula, los bordes tanto laterales como superior e inferior. Tal vez el espacio interarticular, tal vez no nos sea como que objetivo para la tendinopatía, pero nos podría ayudar a descartar algún tipo de dolor puntual en lo que es la zona de los cartílagos, de los meniscos. Okay. Muy bien. Ahora sí, vamos al siguiente punto, que son los test ortopédicos. La tuberosidad de la tibia. Sí, me dijiste la espina y la tuberosidad anterior de la tibia. Perfecto. Test ortopédicos. Había como referencia algunos ahí y otros que se habían añadido. En total eran como 7. Entonces el primero era como un signo más. El signo era la palpación dolorosa en la zona tendinosa. El otro era el signo a la palpación en la zona de la grasa de Hoffa. El otro era las actividades de impacto o el deporte de impacto. El otro era el dolor respectivamente a la dosis. Entonces esto nos quería decir que este dolor se presenta a ciertas actividades o a la dosificación que se le da a ciertas actividades como el trotar, el saltar. Vamos 4, me parece. 4 son. Tenemos el test de la sentadilla y el test de Rene. ¿Están todos? Sí, está bien. Desde la sentadilla está bien. Desde Rene está bien. Hagamos. Ahí están juntos. Sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos para el test de sentadilla, vamos a pedir al paciente que realice una sentadilla en unos grados de 60 hasta 45. Vamos ahí. Lo que tiene que reproducir este test es una molestia o dolor en lo que es la zona del tendón. El test de Rene se realiza de forma unipodal. Se le pide al paciente que se mantenga en un pie y realice la misma sentadilla y que nos informe si existe alguna presencia de dolor igualmente. Entonces todos estos test serían positivos si le duele en qué parte de la rodilla. En la parte del tendón.
debajo de la rótula. Ya. Listo, bien. Ahora vamos a plantear 4 objetivos de tratamiento general para esta patología. 4. 4 objetivos. O sea, no me refiero que, o sea, 4 objetivos específicos, pero de forma general. O sea, quiero decir que no sean para una fase, divididos en fase aguda, ni subaguda, ni crónica, sino como en general. Paciente logrará de manera funcional reincorporarse a las actividades de la vida diaria y deportiva mediante el fortalecimiento muscular, mejora en la movilidad articular. Espérame un ratito. Fuerza muscular. Movilidad articular. Disminución del dolor con analgesia. Fortalecimiento, movilidad articular, analgesia Uno más. y propiocepción en un periodo de, dependiendo, es que ahí sí depende del tiempo, pero dependiendo o sea, el estadio de la tendinopatía, pero no sé cuál estadio sería. No, en general está bien ahí. Ya, ahora quiero que me digas un ejemplo de tratamiento que vas a usar para recuperar la fuerza muscular y de qué músculos también estamos hablando. En el caso de que exista una sobretensión de lo que es el cuádriceps, voy a trabajar ese primordialmente. Entonces, la fuerza del cuádriceps. Sí, si es que existe, alguna debilidad del cuádriceps. ¿Ya? Entonces, primeramente voy a trabajar isométrico de cuádriceps. Ya, haznos un ejemplo con Dome, por favor. Un ejemplo de ejercicio isométrico para el cuádriceps. Puedo hacer mediante tiempo, o sea, porque hay dos. Mediante repetición y mediante contracciones. Claro, pero son las dos cosas, me puedes decir, me deberías decir. Yeah. El primero hagamos el isométrico, pero por tiempo. Parte. Porque el uno era la intensidad y el otro el tiempo, ¿te acuerdas? Vas a hacer una sentadilla igual a de 60 a 45 y vas a mantenerte abajo. Para que haya una contracción isométrica son 6 segundos. Usualmente se tiene que llegar al minuto, entonces serían 10 repeticiones. Hace una mantención de 6 segundos y otra vez. Lo repite 10 veces. Ok, está bien. Ya, entonces, ya, en cuanto a movilidad articular, ¿cómo harías? Igual danos un ejemplo. Podría a nivel patelofemoral hacer movilizaciones caudales y craneales y laterales y mediales de la rótula. Ya, hagámoslo. ¿Esto para qué le harías? Ayuda a mejorar la movilidad de la rótula respecto a lo que es el fémur, con igualmente el deslizamiento hacia el inferior de la tibia. Entonces, tomamos por los bordes laterales y llevamos tanto medial como lateral para la una. Por la otra, hacemos una sujeción en la base y en la parte superior, que realizamos para arriba y para abajo. Esto igual nos ayuda a dar una movilidad a la parte del tendón.
Entonces esto le haces para movilizar el tendón, ¿no? Sí. Ya. En cuanto a tu objetivo de analgesia, ¿qué aplicarías? Igual vamos con Igual podré aplicar ahí, depende del estadio, se puede aplicar termoterapia o crioterapia. TENS. Y para tu objetivo de propiocepción, igual un ejemplo de cómo le harías al paciente. En un estadio más avanzado ya poder utilizar una superficie inestable como un BOSU o el caso de un STEP, y trataría de que el paciente se mantenga unipodal y se le dé estímulos sensoriales para promover esta propiocepción. POSU o STEP me dijiste, ¿verdad? Sí. Ya. Y en caso de que sea un paciente en una fase inicial. Podremos trabajar bipodal e igualmente en una superficie estable. Listo. Bien, vamos a pasar a la siguiente cosa. Ahora sí, deme una definición de esta patología. La tendinopatía es un conjunto patológico el cual se asocia a una disrupción inflamatoria en ciertos estadios o estado degenerativo de lo que es la estructura y funcionalidad del tendón dependen del estadio, es por la desintegración de las fibras de colágeno y la transmisión de las mismas mediante la tensibilidad. Esa última parte no te entendí muy bien. Al tener una desorganización de las fibras de colágeno, se pierde la tensibilidad, que es la distribución de las cargas de fuerza. Perfecto. Ahora sí, signos y síntomas que pueden aparecer Específicas de la tendinopatía. era el dolor en el recorrido del tendón a la palpación, dolor a la palpación igualmente de la grasa de Hoffa, y se puede haber un engrosamiento. Ya, sobre etiología, pueden ser causas o factores de riesgo. ¿Cuántos son? 3. No, espérame. Sí, 3. Puede ser una la excesiva carga que recibe el tendón. La segunda puede ser la inactividad que tiene el tendón también. Y el tercero puede ser los deportes de impacto. ¿Por qué los deportes de impacto? Al momento de uno realizar saltos, por ejemplo, puede hacer que tenga una mayor carga del tendón al momento de dar una amortiguación por parte de la musculatura. Al ser movimientos muy repetitivos en el deporte. Ya, y mencionan un factor biomecánico que puede influenciar para que se pueda tener esta tendinopatía. Biomecánicamente puede ser solo tuviera que ser respecto al sistema óseo, o también se le asocia al muscular. Exacto. Puede haber una debilidad del cuádriceps.
La debilidad del cuádriceps, con cuál cambio en la alineación de la rodilla la asociarías más. Por ejemplo, en el vasto medial se encarga de la centralización de la rótula. Entonces, si al haber una falta de esta centralización puede hacer que la rótula empiece a compensar por el otro lado, haciendo que haga una tracción más involuntaria hacia el otro y genere más arrastre, se podría decir, del tendón. Entonces, pongamos esta alineación. Muy bien, acabamos. Ahí está bien.